Bueno, un tema diferente a los que venimos hablando, o quizás también está relacionado. Darwinismo organizacional. Bueno, se conoce como darwinismo digital al fallo que ocurre en las empresas cuando la sociedad y las tecnologías avanzan más rápido que la capacidad de esta organización o empresa de adaptarse a ellos. A mí me gusta llamarlo darwinismo organizacional más que digital, porque nos invita a pensar en empresas que no solamente son de base tecnológica, son empresas más globales, más inclusivas, si se quiere, el principio. Me gustaría que pensemos por un minuto en inventos que cambiaron el mundo, en que cambiaron la forma que operamos en los últimos 100 años, el último siglo. Hagan en su cabeza alguna lista de algunos. Estoy seguro que muchos incluirían el motor de combustión, el automóvil, la PC, el GPS, los teléfonos celulares, la radio, la televisión, internet, típico. Pero creo que existe otro invento más importante, el management. Invento sin el cual estos otros inventos anteriores no hubieran sido posibles. Quizás suena un poco raro pensar en el management como un invento, pero si pensamos en las herramientas y los métodos que nos permiten juntar gente, organizar recursos o movilizarlos para lograr fines productivos, quizás sí podemos verlo como un invento. Para no caer en este darwinismo del que les hablo, es necesario que reinventemos ese management. Tenemos que reinventar la manera en que lideramos, contratamos, comunicamos, organizamos o motivamos a la gente. Me gustaría en este momento que vayamos un poquito un viaje en el tiempo mental. Año 1890, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, lo que se conocía en ese momento como el mundo desarrollado, contaba con un 95% de fuerza de trabajo que son agricultores. ¿Bien? Las empresas manufactureras tenían en promedio menos de 4 personas trabajando. Si avanzamos en el tiempo, unos 25 años, es decir, una generación más, en el año 1915, Ford Motor Company producía más de 500.000 autos por año. US Steel fue la primera empresa en valer el valor de mercado más de $1.000 millones, el billón de dólares que le llaman. En esos escasos 25 años se inventaron conceptos como los incentivos por performance, el branding, el presupuesto de capital, el diseño de tareas, la división por competencias. Todas herramientas aún vigentes en nuestros modelos de management. Y todas esas herramientas fueron creadas por personas que nacieron a mediados del siglo XIX. Corrió agua bajo el puente. Eso se conoció como el Management 1.0. Si pintamos en un gráfico, en una curva, la innovación en el management, nos encontraremos con la típica curva de evolución de una tecnología. Al principio, mucha movilidad, mucho crecimiento, y luego, con el paso del tiempo, va decreciendo y se va haciendo más plana la curva. Si lo vemos esto en retrospectiva, nos daremos cuenta que en los últimos 6 años, el management en los últimos 50, 60 años, el management apenas ha cambiado. Es decir, que el management actual se basa en métodos, principios y herramientas que son herencia del pasado. Casi todos creados por gurús, por pensadores, por teóricos que ya están muertos, o quizás ya llevan varios años fuera de mercado. Entonces, como que no quedan muchas dudas de que es necesario hacer un cambio en este aspecto. Y ese cambio no tiene que ver con sacarse una cuenta de Twitter y estar todo el día escribiendo cosas. No. Es un cambio mucho más profundo, un cambio que requiere cambiar el DNA, el ADN de nuestras empresas. Si encaramos esa transformación de nuestras empresas para no caer en este darwinismo digital, nos vamos a encontrar con 3 desafíos. El primero es que el cambio está cambiando. Las cosas están cambiando a una velocidad que hace 100 años no existía. Pensemos, por ejemplo, en una curva exponencial. ¿Qué cosas están cambiando, por ejemplo, a esa velocidad? Las emisiones de dióxido de carbono, la cantidad de dispositivos y personas conectadas a Internet, los datos que generamos anualmente, que si no me equivoco, en el último año generamos el 90% de datos que existen en el mundo, por ejemplo.
las aplicaciones móviles para descargar, el poder de cómputo por la ley de, no me acuerdo cómo se llama, ley de Moore. Los invito a que veamos cómo se refleja este cambio en cosas que vemos el día a día. Últimos 35 años, cómo nuestro escritorio se fue transformando y cosas que en su momento fueron analógicas, como el fax, como el fichero de tarjetas, el calendario, las fotos de nuestros hijos, el periódico, todo se fue transformando en iconitos dentro de nuestra computadora o de nuestro teléfono celular. Ya casi todo es digital. El cambio es bastante radical y vemos cómo al final se aceleró, cumple con esa curva. Si ese grafiquito no les movió, me gustaría contarles otro gráfico. ¿Cuánto tardaron en conseguir 50 millones de usuarios ciertas tecnologías? Por ejemplo, la radio le tomó 38 millones... ¿Cómo está? Aquí. A la radio le llevó 38 años llegar a los 50 millones de usuarios. A la TV, bastante menos, solo 13. A Internet, en solo 4 años ya contaba con ese número mágico. Facebook, un poquitín menos, 3,5. Instagram, atención, 6 meses. Angry Birds, 25 días. Obviamente, la manera en que gestionamos estos proyectos debe ser diferente, ¿no? El segundo desafío con el que nos encontramos, estamos en un contexto, dada la tecnología y la globalización, de hipercompetencia. Esta hipercompetencia se da cuando es una competencia feroz, incluso muchas veces letal para las empresas, en donde las ventajas competitivas, es decir, lo que nuestra empresa, nuestra organización puede proveer a los clientes, a sus necesidades, es algo que la competencia no puede. De ahí tenemos una ventaja competitiva. Bueno, esa ventaja competitiva es cada vez más volátil y dura menos tiempo en estos contextos de hipercompetencia. Pero la competencia sigue siendo en las típicas 4 clásicas áreas de competencia: calidad-precio, know-how, barrera de ingreso a ciertos mercados y el bolsillo, la cuenta bancaria. En esas 4 áreas, la forma de competir es mediante la innovación, no queda otra. Pero incluso eso cambió. La innovación en este momento es menos del tipo sostenible y más del tipo disruptiva, es decir, innovación que cambia totalmente las reglas del juego y que deja a muchos fuera. Y esa disrupción ya está ocurriendo. Veamos, por ejemplo, el caso de Uber, compañía de taxis online. No tiene autos y es la más grande. Alibaba, el retailer más grande del mundo, chino, no tiene stock. Facebook, el multimedio por excelencia, no genera contenido. Airbnb, que alquila casas, no posee propiedades. Fueron empresas que cambiaron totalmente las reglas de juego y dejaron a un montón de gente protestando en las calles, como los taxistas contra Uber. El tercer desafío que nos encontramos: en esta época en que estamos, el conocimiento se transformó en una commodity, es decir, algo que podemos comprar. Entonces, cada vez se hace más difícil diferenciarse, hacer un producto distinto. Y cada vez, como dijimos, las ventajas son más volátiles. ¿Por qué ocurre esto? La gente ya no se queda en su trabajo para siempre, contratamos consultoras que van moviendo gente de un lugar a otro y los conocimientos se van esparciendo. Es más, la gente ya ni siquiera se queda trabajando en su mismo país, viaja un montón, como tenemos un montón de gente acá, está viviendo en Chile y es de Colombia, de por ahí. La gente se mueve por el mundo y con esa movida va a ideas y conocimiento. Entonces, como esto ya es una commodity, vamos a necesitar de otras capacidades. En un principio teníamos, allá por los inicios, lo que se conocía como la economía industrial, la de manufactura, donde lo que se necesitaba era la diligencia y la obediencia, y la fuerza, si se quiere, las habilidades motrices en las fábricas. Luego llegó el momento de la economía del conocimiento, donde ya el conocimiento y el intelecto. Hoy nos encontramos en lo que se conoce como economía creativa, por ahora, mañana tal vez no. Y en esta economía lo que hace falta es meter en juego otras cosas: la pasión, la iniciativa, la creatividad. Las 4 de abajo son comprables. Uno levanta la oferta y consigue gente que lo haga. Las otras no se pueden comprar. Hay que generar el contexto para que la gente lo entregue voluntariamente. Y ese es un gran desafío del management. Entonces repasemos. 3 desafíos: cambiar rápido, innovación continua,
Lucrar la pasión. Me gustaría ahora hacerles 3 invitaciones. La primera es a que nos hagamos cargo. Muchos dirán, ¿en qué me tengo que hacer cargo? Yo no tengo un puesto de jerarquía, no tengo poder de decisión. Así que acá me gustaría compartirles una frase que para mí fue muy importante cuando descubrí todo esto, de Jürgen Apelo, que dice que el management es demasiado importante como para dejarlo solamente en manos de managers. Hagámonos cargo. La segunda invitación que quiero hacerles es a que no intentemos construir compañías u organizaciones que traten de adaptarse al futuro. El futuro es incierto y no somos adivinos, seguramente la vamos a pifiar. En cambio, les propongo que hagamos otra cosa diferente. Hagamos organizaciones que se adapten a las personas. Y con la motivación adecuada, ellas serán las que se encarguen de que nuestra organización se adapte al futuro. Y por último, la tercera invitación es que aprovechemos este evento, estos 3 días, donde hay un montón de conocimiento, pero sobre todo hay un montón de pasión y amor por lo que se hace. Porque en lo personal, yo no quiero pertenecer a una organización que se extinga como los dinosaurios. ¿Ustedes? Muchas gracias.